Vampirella. La incorruptibilidad de los cuerpos, que se atribuye principalmente a causas naturales, se considera a menudo como posibles milagros y son venerados por la Iglesia Católica como un signo de santidad. 20 cuerpos incorruptos, venerados por la Iglesia. San Pío de Pietrelcina, conocido popularmente como Padre Pío, fue un sacerdote y estigmatizado italiano que vivió en el siglo XX. Se le atribuyen numerosos dones espirituales y milagros, incluidas curaciones inexplicables. Después de su fallecimiento, el 23 de septiembre de 1968, su cuerpo fue sometido a un proceso de conservación natural. 40 años después de su muerte, el cuerpo fue descubierto en un estado sorprendentemente bien conservado. Su carisma y devoción continúan atrayendo a numerosos peregrinos a su tumba en San Giovanni Rotondo, Italia. San Juan María Vianney, también conocido como el cura de Ars, fue un sacerdote francés y es considerado el patrono de los párrocos. Fue conocido por su humildad, amor a los pobres y su lucha contra las fuerzas del mal. Después de su muerte en 1859, su cuerpo fue enterrado en el pueblo donde sirvió como párroco durante gran parte de su vida. Posteriormente, su cuerpo fue exhumado y trasladado a la iglesia parroquial de Ars en 1904. Santa Clara de Asís fue una figura destacada en la historia de la Iglesia Católica y cofundadora de la Orden de las Hermanas Pobres, conocidas como las Clarisas. Santa Clara abrazó una vida de pobreza radical y dedicación a la oración. Santa Clara falleció en 1253. Su cuerpo fue enterrado en la cripta de la Basílica de Santa Clara de Asís, Italia. A lo largo del tiempo, se realizaron traslados y exhumaciones, y actualmente sus restos descansan en la Basílica de Santa Clara, Italia. Santa Catalina Labouré fue una monja francesa y una santa católica conocida por su relación con las apariciones de la Virgen María y la creación de la medalla milagrosa. Catalina sirvió como enfermera en varias instituciones de las Hijas de la Caridad durante su vida religiosa. Después de su fallecimiento, el 31 de diciembre de 1876, fue enterrada en el cementerio de la comunidad de las Hijas de la Caridad. Actualmente, el cuerpo de Santa Catalina Labouré reposa en un altar en la Capilla de las Apariciones, en París. Santa Bernadette de Lourdes fue una joven vidente francesa que experimentó visiones de la Virgen María en la ciudad de Lourdes. Después de las apariciones, Bernadette ingresó a la vida religiosa y llevó una vida humilde y dedicada en el convento de Nevers. Bernadette falleció el 16 de abril de 1879 a la edad de 35 años y fue sepultada en una cripta del convento. Cuando su cuerpo fue exhumado en 1909, se encontró que estaba incorrupto. Luego, se decidió embalsamar el cuerpo para preservarlo y está expuesto en una urna de cristal en la capilla de San José, en el convento de Saint-Girald, en Nevers, Francia. Santa Virginia Centurione Braselli
fue una mujer italiana del siglo XVII, conocida por su dedicación a obras de caridad y su vida piadosa. Fundó la Orden de las Damas de Nuestra Señora de la Misericordia, dedicada a obras de caridad y atención a los necesitados. Tras su fallecimiento, el 15 de diciembre de 1651, fue enterrada en la iglesia de San Bartolomé de la ciudad de Génova, Italia. Santa Joaquina de Vedruna Vidal fue una religiosa y fundadora española, conocida por su labor en el ámbito educativo y por fundar la Congregación de Carmelitas de la Caridad. La hermandad se dedicó a la educación de niñas y a la atención de los enfermos y los más necesitados. Tras su fallecimiento, el 28 de agosto de 1854, fue enterrada en el cementerio de Vic, España. Hoy en día, la tumba de Santa Joaquina se encuentra en la capilla de la Casa General de las Carmelitas de la Caridad, de la misma ciudad. San Juan Neumann, también conocido como San Juan Nepomuceno Neumann, fue un obispo católico y misionero que es recordado por su servicio a la comunidad católica en los Estados Unidos, especialmente entre los inmigrantes. Tras su fallecimiento a los 48 años, el 5 de enero de 1860, fue enterrado en el cementerio de la iglesia de San Pedro, en Filadelfia. Posteriormente, en 1862, sus restos fueron trasladados a una cripta bajo el altar mayor de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Filadelfia, donde actualmente descansan. Santa Margarita María de Alacoque fue una monja y mística francesa del siglo XVII, conocida por su devoción al Sagrado Corazón de Jesús y por sus experiencias místicas. Después de su muerte en 1690, la devoción al Sagrado Corazón se difundió ampliamente. Los restos de Santa Margarita María de Alacoque fueron enterrados inicialmente en el cementerio de la Comunidad de la Visitación, en Paray-le-Monial, Francia. Luego, sus reliquias fueron trasladadas a la Capilla de la Visitación de la misma ciudad, donde se encuentran actualmente. Santa María Mazzarello, también conocida como María Dominica Mazzarello, fue una religiosa italiana y cofundadora, junto con San Juan Bosco, de la Congregación de las Hijas Salesianas. Mazzarello dedicó su vida al trabajo educativo y pastoral con las jóvenes, enfocándose en su bienestar y formación integral. Tras su muerte, el 14 de mayo de 1881, a los 44 años, fue enterrada en el cementerio de Niccia, Monferrato, Italia. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la capilla de María Auxiliadora de la misma ciudad, donde reposan en la actualidad. San Juan Bosco, también conocido como Don Bosco, fue un sacerdote, educador y fundador de la Congregación Salesiana. Estableció escuelas, oratorios y hogares para niños y jóvenes, enfocándose en su educación y desarrollo integral. Tras su fallecimiento, el 31 de enero de 1888, sus restos fueron enterrados en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia, donde reposan en la actualidad. San Pío V fue un papa de la Iglesia Católica que desempeñó un papel significativo en la historia de la Iglesia durante el siglo XVI. San Pío V
es recordado por su papel en la promulgación de reformas en la Iglesia y por su liderazgo durante la batalla de Lepanto. Después de su muerte en 1572, los restos de San Pío V fueron sepultados de acuerdo con las costumbres funerarias de la Iglesia en ese momento. Su tumba se encuentra en la Basílica de Santa María Mayor en Roma, Italia, donde los fieles pueden venerarlo. La beata Antonia Messina fue una joven italiana que fue martirizada durante la Segunda Guerra Mundial. En 1935, a la edad de 16 años, Antonia fue atacada y asesinada por un joven que intentó violarla. Antonia resistió valientemente y defendió su pureza, lo que la llevó a su martirio. La joven fue enterrada en su ciudad natal, en la parroquia de San Antonio Abad, en Orgosolo, después de su martirio en 1935. San Pío X fue el Papa número 257 de la Iglesia Católica. San Pío es recordado por sus esfuerzos para preservar la ortodoxia católica y por sus reformas litúrgicas y pastorales. Fallecido el 20 de agosto de 1914, sus restos fueron enterrados inicialmente en la cripta de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Posteriormente, en 1959, sus restos fueron trasladados a una capilla lateral de la misma basílica, donde descansan en la actualidad. La beata Anna Maria Taigi fue una madre de familia y mística italiana que vivió en el siglo XIX. Experimentó numerosos carismas espirituales, incluyendo éxtasis, bilocación y visiones. Ana María fue conocida por su vida de oración, su amor por la Eucaristía y su profundo sentido de la caridad. Tras su fallecimiento en 1837, fue enterrada en la iglesia de San Crisógono, en Roma, Italia, donde se encuentra actualmente. La beata María del Divino Corazón Droste zu Bischering fue una religiosa alemana que vivió en el siglo XIX. María del Divino Corazón es recordada por su dedicación al servicio pastoral y por su devoción al corazón de Jesús. Fallecida el 8 de junio de 1899, su cuerpo se encuentra en la congregación religiosa de las Hermanas del Buen Pastor en Oporto, Portugal. Santa Inocencia, también conocida como Inocencia de la Huerta, fue una joven mártir que vivió durante el periodo de persecución religiosa en México, en el siglo XVII. Se dice que Santa Inocencia era una niña de aproximadamente 12 años, que fue arrestada y llevada a juicio por su fe. A pesar de su corta edad, se mantuvo firme en su fe y se negó a renunciar al catolicismo. Fue ejecutada y lanzada al río. Se cuenta que el cuerpo de Santa Inocencia fue recuperado milagrosamente del río y trasladado el cuerpo a la capilla dedicada a ella, en la Catedral de Guadalajara, México. Fray Sebastián de Aparicio fue un franciscano laico y místico, nacido en La Gudina, España, en 1502, y falleció en Puebla de Los Ángeles, México, en 1600. Fray Sebastián de Aparicio es recordado por su ejemplo de vida cristiana, caridad hacia los pobres y dedicación a la oración. Su tumba se encuentra en la capilla lateral derecha de la iglesia de San Francisco, en Puebla de Los Ángeles, México.
San Herminio Riccardo Pampuri fue un médico y religioso franciscano italiano. Estudió medicina y se convirtió en médico. Como franciscano, se dedicó a servir a los enfermos y necesitados, aplicando sus habilidades médicas en el cuidado de los pacientes. San Herminio murió el 1 de mayo de 1930 a la edad de 38 años debido a una infección. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de San Cataldo, en Pavia, Italia. Su tumba se encuentra hoy en la capilla de los frailes menores conventuales, en dicho cementerio. Carlo Acutis fue un joven italiano que nació el 3 de mayo de 1991 y falleció el 12 de octubre del 2006. Aunque vivió una vida corta, se destacó por su devoción religiosa y por su habilidad en la informática. Carlo creó un sitio web que documenta y cataloga los milagros eucarísticos en todo el mundo. Carlo Acutis falleció a la edad de 15 años debido a una forma agresiva de leucemia. Su cuerpo se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor, en Asís, Italia, donde se le rinde homenaje.